Gracias damos al Padre que nos permite conocer su palabra. Este día escucharemos al hermano David Hernández en una enseñanza bajo el tema, el poder de las Escrituras. También un reto para los predicadores y la iglesia en general. Señor que estás en los cielos, te doy gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Gracias porque has sido bueno conmigo, has sido bueno con mi familia, has sido bueno con mis hermanos de la congregación, Señor. Bendícelos en gran manera, Señor, y ayúdanos a estudiar tu palabra, a escudriñarla, pero principalmente ponerla en práctica. Señor, gracias, Señor, porque tú nos has dado ese regalo hermoso de las Escrituras, Señor. Amén y amén. Comentarles así brevemente, yo no suelo contar cosas de mi vida, pero mientras el hermano me dio el tema o el privilegio de compartir el mensaje el domingo pasado, yo ya tenía un mensaje en mente, pero el Espíritu Santo fue quien me lo cambió y durante toda la semana estuve armando toda esa escritura, todo ese bosquejo. Así que quiero crear una base sólida para que entendamos lo que vamos a estudiar, y es que las Escrituras, hablando de la Biblia propiamente, es uno de los elementos fundamentales del cristiano. Amén. La Biblia no se puede comparar a un conjunto de libros de otra literatura. No podemos comparar la Biblia como un libro de cuentos, como un libro de historias, como un cómic, sino que la Biblia tiene mucho contenido cristiano que no solo es literatura divina, sino que tiene un contenido transformador. ¿Cuántos creen eso? Muchas personas a través de la historia han leído la Biblia y han sentido un impacto en sus vidas. A través de eso han transformado su vida, han cambiado su forma de actuar, han cambiado toda su forma de pensar, y eso no lo hace otra literatura. Posiblemente les dé una forma de reflexión, pero la Biblia no solo es una reflexión, la Biblia nos ayuda a que transformemos nuestra vida a través de Cristo. Ahora quiero mencionar unos aspectos o generalidades de las Escrituras que normalmente estos se enseñan en el discipulado. Cuando uno va a bautizarse, se les enseñan estas cosas. Número uno, que se divide en dos grandes grupos la Biblia. Ustedes saben cuáles son, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo. ¿Conocían eso? Amén. Vamos un poquito más profundo. De las dos principales divisiones, ahora tenemos que está comprendido por 66 libros en total. Y de esos 66 libros se divide 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. ¿Cuándo sabían eso? Amén. Un poquito más. Ahora, ¿cuántos autores tuvo la Biblia con respecto a toda la historia? Según lo que he encontrado, son 40 autores aproximadamente. Y fue escrita principalmente en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. ¿Cuánto tiempo se tardó en construir toda la Biblia que conocemos ahora? ¿Alguien sabe? No. 1600 años aproximadamente. Imagínense, no es un libro que se inventó hace 10 años, hace 15 años, sino que tiene formándose 1600 años. Es decir, que su información es muy valiosa para que haya sido preservada por muchos años. Ahora, un dato que ni yo sabía es que tiene 1189 capítulos. ¿Cuándo sabían eso? 1189 capítulos, tiene 31.102 versículos. Ya las letras, palabras y todo eso depende de todas las versiones, ¿verdad? Pero no podemos decir un dato exacto. Ahora, ¿cuántos idiomas hay en todo el mundo? Hay 717 idiomas a nivel global. Y de los que, hay más, pero de las versiones que se han traducido en la Biblia son 717
versiones. O sea que hay Biblias completas, los 66 libros, traducidos en 717 idiomas. ¿Se imaginan que es bien poquito lo que se ha traducido? Nuevos Testamentos se han traducido 1582 Nuevos Testamentos, 1582 lenguas. Y parcialmente, es decir, que un libro o unas citas se han traducido alrededor de 1196 a diferentes idiomas. Eso es información de las sociedades bíblicas internacionales. Imagínense con toda esta información, ¿por qué es relevante para nosotros esta información? Porque si el libro fuera simplemente historias, relatos de hombres, este libro no tuviera la necesidad de ser compartido a otras lenguas, a otras culturas, sino que la gente, hay empresas, hay personas que dan dinero para que esta Biblia sea traducida a otros idiomas y sea alcanzada a más personas. Porque la Biblia no solo es un libro más, sino que nos ayuda en nuestra vida diaria y tiene un gran poder transformador para cada uno de nosotros. Y ese día lo vamos a desglosar. ¿Me siguen hasta acá? Quiero ir un poquito despacio para que ustedes me entiendan y no confundirlos con muchos versículos que vamos a ver a partir de ahorita. Ahora, ¿por qué es relevante la Biblia? ¿Por qué ahora podemos decir, es que la Biblia solo es un libro, ¿verdad? Y lo venden ahí bien barato, hay unas que son bien caros, pero ¿por qué es relevante la Biblia? Principalmente yo tengo 3 puntos de por qué es relevante la Biblia. El punto número 1 es que es relevante por el contenido. ¿Por qué es relevante? Por el contenido. Segundo punto, la Biblia es relevante por su uso. O sea, la Biblia tiene un uso, no es solo por estar ahí, hacer adorno en la casa, sino que tiene un uso y es relevante por eso. Y tercer punto, es relevante por su efecto. Amén. Repitiendo, es relevante, en primer lugar, por el contenido. Luego es relevante por el uso. Luego es relevante por los efectos que la palabra de Dios tiene. Si alguien es nuevo y se le preguntan, ¿qué tiene la Biblia? Principalmente eso, ¿verdad? Y la hermana creo que ya se me adelantó. Y es el primer punto que yo traigo luego de que por qué es relevante la Biblia por su contenido. Y es porque principalmente contiene la palabra de Dios. Dice en Isaías 48, dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Imagínense, venimos hablando de que tiene de formación 1800 años, pero todavía el uso de las escrituras tiene mucho más tiempo, porque imagínense digamos, desde la última escritura de las cartas hasta ahora han pasado aproximadamente 2000 años. Imagínense todo el tiempo que ha pasado y nosotros entendemos la palabra de Dios y la palabra siempre permanece. La palabra siempre causa el mismo efecto y es porque la palabra de Dios está en ella. Entonces, Isaías dice en este caso que la hierba se seca y la flor se marchita. Es decir, que las cosas materiales se arruinan, llegan a su caducidad, pero dice, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ahora, continuando hablando de la palabra de Dios, en Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dice? Jamás pasarán. Podemos ver que Mateo acá lo que está diciendo es que el mundo se va a acabar, van a haber terremotos, van a haber esto, va a haber lo otro,
pero la palabra permanecerá siempre ahí, intacta, haciendo el mismo efecto desde el inicio. Y eso no lo puede hacer cualquier otro libro. Podemos nosotros leer una prensa del día de hoy y ya mañana no tiene el mismo efecto. Podemos volver a leer y decir, hey, esto no lo leí. Y después de tanto leerlo, una semana ya nos aburrió. Pero la Biblia tiene un efecto diferente porque es la palabra de Dios. Y nosotros podemos leer 50,000 veces la Biblia completa y siempre vamos a encontrar algo diferente. Por eso cuando los hermanos, hay personas que dicen, no, yo no sigo estudiando teología o no sigo estudiando la palabra porque ya lo sé todo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos ignorando la palabra de Dios. Ahora, el otro aspecto, porque la Biblia es relevante por su contenido, es que contiene la obra redentora de Cristo. Amén. ¿Cuántos conocieron la obra redentora de Cristo por medio de las Escrituras? Solo la hermana Tita la escuché. ¿Cuántos escucharon a Cristo a través de las Escrituras? ¿O vieron una película o alguien se los contó así mira, te voy a contar algo? No, todos hemos escuchado a Cristo y conocido de Cristo a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Por eso la Biblia es relevante, es importante que nosotros las conozcamos, porque contiene la obra de Cristo. Dice Isaías 35:4, decid a los de corazón apocado, eso quiere decir triste o tímidos, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Imagínense lo que estaba pasando acá, el pueblo de Israel, y viene Dios y le revela a Isaías esto. Decirle a los tristes, a los que están afligidos, que va a venir un Salvador. Hay que decirles que viene un Salvador. No hay que decirles que todo va a estar peor, porque las cosas, si nosotros somos analíticos de lo que está pasando en la economía, en lo que está pasando en la sociedad, todo esto va de mal en peor. Pero ciertamente que esto nos puede desanimar a todos, como cristianos, como personas, nos puede desanimar. Pero como dice acá, le dice Dios a Isaías, esforzaos, no tengan miedo. He aquí que vuestro Dios viene, y no viene con las manos vacías. Dice que viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. No sé a quién le alegra esas palabras de Isaías por medio de Dios, que va a venir Cristo y nos va a salvar. Y eso es la mayor bendición que nosotros podemos entender y comprender de las Escrituras. Ahora en Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Imagínense, Jesús iba directo hacia Juan, iba caminando hacia Juan, y Juan no sé de dónde sacó esas palabras, pero dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense, no sé qué estaba pensando, o únicamente podemos decir que fue revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ver a una persona directamente y decir, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo, solo eso Dios lo puede hacer. Pero lo que estamos viendo es que las Escrituras, la Biblia, tiene la obra redentora de Cristo. Nos muestra que va a haber un Salvador, que hay un Salvador. Por eso dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando se menciona Cordero, los israelitas, los judíos conocían los sacrificios. Ellos ofrecían un cordero para quitar, para expiación de pecados. Pero el mismo Dios dijo que estaba cansado de estos sacrificios. Y tuvo que haber un sacrificio único para que nosotros
llegáramos a ser libres de todo pecado. Por eso Juan, con esa revelación del Espíritu Santo, dice, he aquí, o sea, que viene aquí, que Él estaba enfrente del Cordero, y dice que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros, si vemos, esa palabra debe de alientarnos a nosotros. Porque yo puedo decir, mire, pero es que yo tengo 20 años de estar pecando y no se me quita eso, como que fuera una tos, ¿verdad? Y decimos, pero si la palabra dice que el Cordero es el que quita el pecado del mundo, no es algo que nosotros podamos decir, bueno, y ahora me lo voy a quitar y ya estuvo, ¿verdad? Sino que por medio de Cristo es que nosotros quitamos el pecado de nuestras vidas. No hay otra forma aparte de esto. Muchos predicadores suelen decir, ¿verdad?, que van a hacer estrategias para poder hacer esto y lo otro, pero la única estrategia que debe de haber es que sigamos las Escrituras al pie de la letra, porque ahí encontramos la revelación de Cristo. Ahora, el texto que todos conocemos, Juan 3:16, hablando de la obra redentora de Cristo, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que la Biblia es importante porque contiene la obra redentora de Cristo. No podemos decir, ese libro es bien aburrido. Realmente usted lo encuentra aburrido porque no ha visto la gravedad en la que usted se encuentra alejado de Dios. Cuando estamos alejados de Dios, desconocemos toda esa riqueza que tiene ese libro. Y decimos, bueno, ¿yo para qué quiero salvarme? Si yo estoy bien, tengo mis 5 sentidos, tengo dinero, tengo esto y lo otro. Pero cuando somos confrontados con la palabra, que más adelante lo vamos a ver, vamos a hacer y vamos a reconocer que hay un pecado en nuestra vida. Y ese pecado nos va a decir, mira, ¿cómo vas a ser salvo si sos pecador? Y es allí donde entra el efecto de la Biblia para poder transformarnos. Y solo esa obra la conocemos a través de Cristo, a través de la Biblia. ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿O ya se durmieron? Entonces, hemos visto hasta el momento que la Biblia es relevante por su contenido, ¿verdad? Porque contiene la palabra de Dios, la obra redentora de Cristo, y ahora vamos a ver que contiene una guía para nuestras vidas. Amén. Dice en Salmos 1, del 1 al 2, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando habla acá el salmista del varón, se refiere a todas las personas. Pero imagínense, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que meditar de día y de noche. Quizás muchas personas leen la Biblia, ¿verdad? Y qué bueno que lo hagan, pero muchas veces lo leen de una forma corrida, como que fuera una tipo de secuencia y bla, 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 un gran palabrerío, ¿verdad? Pero realmente lo que nos invita a las Escrituras es que analicemos y meditemos la palabra de nuestro Dios. Por eso el Salmo dice que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y cómo vamos a disfrutar una comida si la hacemos así tragados? No, ¿verdad? No se puede. Por eso el Salmo dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley hay que meditar 1 hora los domingos. Así dice. Día y noche dice que meditemos en las Escrituras. Cuando habla acá en la Biblia, la ley, en ese entonces solo contenían la ley. Vamos a ir avanzando un poco más en la historia y vamos a encontrar que la ley ya menciona
posteriormente a los profetas, a los salmos, y ya en nuestro tiempo la ley o las escrituras está compuesta por lo que nosotros ya conocemos, que son los 66 libros. Pero en ese caso, David hacía referencia a la ley con lo que ya estaba hasta ese momento. Por eso me gusta leerlo, porque dice que en ella encontramos una delicia. Imagínense, alguien tiene platos preferidos, ¿verdad? A mí me gustan las pupusas, a mí me gustan los tacos, mucha comida, ¿verdad? Entonces, para disfrutarla, tenemos que hacerlo despacio, así disgustándolo. Y entonces, de esa manera, el salmista nos invita a que meditemos de día y de noche en las Escrituras. Por eso, las Escrituras es una guía para cada uno de nosotros. En Josué, en un pasaje muy conocido que ustedes se lo pueden y quizás desde niño lo han escuchado, en Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Imagínense, esto yo sé que está directamente para Josué, pero el efecto de las Escrituras trasciende hasta los tiempos de nosotros. Nosotros podemos meditar de día y de noche las Escrituras, en todo tiempo estar leyendo las Escrituras, escudriñarlas, sacar reflexiones personales sobre las Escrituras, y lo que promete Dios a Josué es en ese caso prosperar tu camino y que todo le va a salir bien. Pero si se lo prometió a Josué, Dios también puede hacer algo igual con nosotros, porque Dios tiene diferentes tratos con cada uno de nosotros, pero Él puede cumplir su palabra. Pero el punto de todo esto es que no se aparte de nosotros, de nuestra boca, este libro de la ley. Eso es lo importante, que no se aparte de nuestra boca, que no dejemos de meditar de día, que no dejemos de meditar de noche en las Escrituras. Y continúa diciendo, para que guardes y hagas conforme a lo que Él está escrito. Es decir, no solo está el chiste en leer la Biblia y bla, 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 sino que en meditar y practicarlo. Por esa razón es que las Escrituras para nosotros es importante. Nosotros debemos de amarrarnos a este libro. Por eso me llama la atención que cuando uno se hace miembro de esa institución, de la Iglesia de Dios, le dicen que tiene que si va a ser guía la Biblia como su regla de fe, como su única regla de fe. No dice la única regla de fe va a ser lo que dice el pastor, la única regla de fe va a ser lo que dice la oficina internacional. No, la única regla de fe son las Escrituras, y por eso nosotros debemos de estar sujeta a ello. Quiero hacer una pausa acá. ¿Me van entendiendo? ¿O retrocedemos otra vez? Amén. Vamos bien. Recapitulando. La Biblia es relevante por su contenido. Contiene la palabra de Dios, contiene la obra redentora de Cristo, nos ayuda a guiarnos en la vida y finalmente contiene el plan eternal, que es el plan de Dios para la humanidad por la eternidad. Y dice Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ustedes pueden notar en este versículo que hay un plan. Jesús no vino solo a decirle, bueno, les voy a enseñar estas cositas bonitas, ¿verdad? Y ya. Sino que el plan que tenía Jesús es preparar unas moradas diferentes. Cuando se refieren a moradas, estamos hablando de lugar de habitación, unas casas. Todo eso, imagínense que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Juan
que él escribió esto, pero Jesús dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No dicen son 144,000 moradas, ¿verdad? Como dicen algunos, ¿verdad? Sino que hay muchas moradas. Es decir, que nosotros podemos estar o podemos tener oportunidad de tener una morada de esa. Pero notemos principalmente el plan de Dios. Ahora, en Apocalipsis 21, del 1 al 5 dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y será su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, tampoco lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Imagínense lo que Juan ahora está diciendo. O sea, el plan que Jesús le había contado, ahora lo está viendo él en persona. Dice que vio un cielo y una tierra nueva. Nosotros quizás con nuestra mente finita no podemos llegar a comprender eso. Y me llama la atención cuando caricaturas ilustran partes de esos versículos. Y digo, bueno, está bien la idea, pero se quedaron cortos, porque realmente nuestra mente humana no va a poder comprender lo que Dios hace, lo que Dios está preparando como un cielo y una tierra nueva. Pero todo esto no va a ser quizás asuntos materiales, que ¿dónde van a sacar tanto oro? ¿Dónde van a sacar tantas piedras preciosas? Dice la palabra que todo esto es procedente de Dios y preparada como una novia hermosa. Y luego dice que va a estar en medio de todos nosotros Dios mismo. Y yo solo me imagino que va a haber como tipo campamentos o lugares hermosos, y en medio de toda esa congregación va a estar Dios. Imagínense lo precioso que vamos a estar tan cerca de Dios, que vamos a poder verlo tal como Él es. Pero una de las promesas y lo que habla del plan es que ya no habrá muerte ni llanto, tampoco va a haber dolor, porque todas las cosas dejaron de existir. Entonces dice Jehová, dice Dios: yo hago nuevas todas las cosas. No dice vamos a reciclar lo que ya estaba y lo vamos a venir a reparar. No, dice yo hago nuevas todas las cosas. Y me gusta que dice Juan, y añadió, y dice: escribe, porque esas palabras son verdaderas. No dice estas palabras se las inventó alguien, estas palabras se las inventó Juan, o estas palabras las añado yo como un ángel. No, ¿verdad? Dice que esas son palabras verdaderas y dignas de confianza. Nosotros estamos acá, ¿verdad? No porque tenemos algo seguro que hemos visto de que hay un boleto de oro para ir al cielo, sino que estamos seguros por medio de la fe. Y esa fe Dios la da a través de la confianza que Él nos pone. Por eso Apocalipsis para muchos es un libro de terror, para los que no leen, ¿verdad? Es un libro de miedo, de oscuridad, pero realmente es un libro de mucha esperanza para los cristianos, donde dice que todo va a ser diferente, donde Jehová mismo nos va a limpiar, nos va a enjugar nuestras lágrimas y Él nos va a quitar todo dolor. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber llanto. Imagínense todo eso, ¿verdad? Yo sé que muchos han llorado por algo, ¿verdad? Y les ha dolido, pero dice la palabra que allá no va a haber nada de eso, porque todo va a ser nuevo. Amén.
Vaya, hasta el momento hemos cubierto la parte relevante de la Biblia por su contenido, que contiene la palabra de Dios, contiene la obra redentora de Cristo, que la palabra también es guía para nuestra vida y contiene el plan eterno. Ahora veamos por qué la Biblia es relevante en su uso. Y es que aquí no tengo versículos a resaltar porque prácticamente ustedes lo pueden encontrar en toda la Biblia, donde en el Antiguo Testamento se mencionan las Escrituras. Un autor hace referencia a otro pasaje y vemos que entre ellos mismos usan las Escrituras de una manera congruente, y eso es el uso de lo que hacen los escritores del Antiguo Testamento usando la ley o las Escrituras como referencia. Ahora bien, en el Nuevo Testamento ocurre prácticamente lo mismo. Los discípulos, o empecemos con Jesús, Jesús mismo usaba la Biblia, usaba las Escrituras para poder predicar su palabra. Él hablaba con los fariseos, hablaba con la gente y usaba lo que ya estaba escrito, y la gente decía: hey, es cierto, qué sabiduría la que él tiene, pero porque sabía discernir las Escrituras. Los apóstoles, de igual manera, podemos encontrar en Hechos, en Hebreos, en diferentes pasajes del Nuevo Testamento, donde ellos utilizan las Escrituras. Cuando están hablando con los griegos, con los gentiles, ellos usan las Escrituras. Cuando hablan con los hebreos, utilizan a los profetas, utilizan a los salmos, utilizan la ley, y todo esto vemos que tiene un uso. Por eso la Biblia, las Escrituras, ha sido relevante por mucho tiempo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y ahora que estamos en el siglo XXI también nosotros las seguimos usando, y todo eso viene siendo de bendición para muchas personas. Ahí voy a ser un poco breve. Entonces, hasta ahora hemos visto que la Biblia es relevante por su contenido. Ahora, la Biblia es relevante por el uso. Y finalmente, la Biblia es relevante por su efecto. Amén. Qué bueno que me van siguiendo. No sé cuánto tiempo llevo, pero vamos por la mitad. Bueno, el primer efecto que yo he notado que tienen las Escrituras es que nos hace reconocer el pecado en nuestras vidas. Es decir, que el primer efecto es reconocimiento de pecado, que dice Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue crucificado santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Cuando yo encontré esta escritura, créame que me sentí bastante confrontado y con un poco de temor, ¿verdad? Porque cuando dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Conocer la palabra. Si nosotros ya conocemos esto, si a nosotros ya se nos habló de Cristo, si nosotros ya conocemos el Evangelio, sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, y aún así pecamos voluntariamente, entonces estamos haciendo
algo mal. Y dice más adelante, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice, muere irremisiblemente. Muchas de las escrituras vemos que en varios pasajes alguien cometió un pecado y no solo era castigado uno, sino que era castigado toda la familia, ¿verdad? Imagínense que ahora fuera así y que uno de nuestros hermanos fallara, ¿verdad? Pecara. ¡Ey! Pecó, pedreno. Y toda la familia va en la colada. Imagínense qué tan horrible era dentro del tiempo de la ley de Moisés. Pero imagínense ahora lo que continúa diciendo el autor de Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios? Es decir, que el castigo que Moisés hacía a los que cometían pecado o los que tenían anatema, ellos eran apedreados, castigados con la muerte. Pero ahora que ya conocemos la ley, que ya conocemos el plan redentor de Cristo, que ya conocemos el plan de salvación, ahora el castigo es mayor. Y quizás posiblemente no lo vean inmediatamente ahí, mentí, buf. No, sino que eso va a ser allá en la eternidad, donde dice que va a ser más tolerable el castigo que fue a Sodoma y a Gomorra que lo que le va a pasar a esas personas. Imagínense qué tan terrible ese castigo. Entonces, el efecto que tienen las escrituras es que nos demuestra que el pecado nos produce solo muerte, dolor, sufrimiento, y es porque eso es la paga del pecado. Y nosotros, ¿cómo vamos a reconocer que hemos pecado si no tenemos las escrituras? ¿Será que hay un video ahí en YouTube, un tutorial donde digan, eso es malo, eso no, eso es permitido, eso no? No, a través de las escrituras podemos encontrar qué es bueno y qué es malo. A través de las escrituras podemos nosotros reconocer el pecado de nuestras vidas. Ese texto creo que queda más que claro. Les invito a que lo continúen estudiando, Hebreos 10, 26 al 31. Ahora, también la Biblia es relevante por el efecto que nos conduce al arrepentimiento. ¿Cuántos han sido conducidos al arrepentimiento a través de las Escrituras? ¿Verdad? Yo creo que todos hemos sido conducidos al arrepentimiento. Y si no hemos sido conducidos al arrepentimiento es porque no estamos siendo edificados con las Escrituras. Dice en Hechos 2:37 al versículo 41, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y las exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Imagínense el poder que trae la palabra. En ese caso, Pedro había preparado su primer sermón. No sé cuánto tiempo él se llevó preparando este mensaje, pero Pedro, al exponer, porque ustedes leen Hechos 2, vemos que él trae citas bíblicas, él usa las escrituras y expone a la gente a las escrituras. Y luego de esto, ¿qué pasó? Dice, al oír esto, es decir, al oír el sermón de Pedro, se compungieron de corazón. ¿Qué es compungieron? Se entristecieron, se sintieron tocados, ministrados. Eso es lo que hace la palabra. Se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro: hey, qué aburrida tu predicación.
bueno, eso ya me lo podía. No, dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, y esa es la respuesta que debemos de tener todos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Imagínense que nosotros, cuando no vemos este efecto, es porque no estamos haciendo bien las cosas con base a lo que la Biblia nos enseña. Y eso debe ser para todos los que predicamos una gran responsabilidad, porque primeramente estamos demostrando que Cristo existe y que lo que está acá en el libro es verdadero. Y el poder transformador de la palabra produce arrepentimiento. Por eso me llamó la atención que a través de esta predicación que Pedro hizo, se arrepintieron 3,000 personas. Y ahora cuando predicamos, ¿qué pasa? Se van de la iglesia. Y decimos, bueno, ¿cuál fue el versículo que utilizó? No sé. Pero ¿qué color de camisa andaba? No sé. ¿Y de qué habló? De su vida, de sus historias, ¿verdad? Muchas veces perdemos el tiempo en el altar hablando de historias, hablando de cosas que no tienen sentido, y las personas están allá atrás sentadas necesitando de la palabra de Dios y estamos perdiendo el tiempo en eso. Por eso Pedro, el mensaje que él tenía fue bastante expositivo, hablando de las Escrituras, hablando de todo lo que Cristo vino a hacer a la tierra, y por eso fueron 3,000 personas salvas. Imagínense qué gran, tremendo efecto que tienen las Escrituras. Ahora vámonos a un ejemplo del Antiguo Testamento. En el segundo libro de Crónicas, que es una de mis citas favoritas, segundo libro de Crónicas 34, del 19 al 21, dice: luego que el rey oyó las palabras de la ley, escuchen que está hablando de las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Imagínense el efecto que tuvo las Escrituras en ese momento. El rey Josías era joven, era gobernador ya de Israel, pero él encontraron el libro de la ley, y al momento de leerla, dice las Escrituras que rasgaron sus vestidos. Eso significa que fue de mucho impacto para ellos, que notaron que estaban haciendo las cosas mal y dijeron: ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora que hemos fallado a Dios? Que hemos ofendido a Dios de diferentes maneras. Tenemos dioses aquí, tenemos un Dios acá, y todo estamos haciendo mal. Pero viene y él se arrepiente y dice: andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel. Y vemos una conversión totalmente del rey para sus seguidores también. Vemos, y noten, hermanos, que eso no es simplemente un libro, sino que el contenido de las Escrituras nos lleva a eso, al verdadero arrepentimiento, a cambiar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestra forma de actuar de una manera drástica. Ahora vamos con el otro ejemplo. En Jonás 3, que ustedes ya lo conocen también, es Jonás 3:5, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahora veamos el impacto de la palabra de Dios, que es convertir a las personas. Y en ese caso, Nínive estaba destinada a ser destruida por su pecado, por su maldad, por todo lo que ellos hacían. Pero cuando escucharon la predicación de Jonás, que tenían que arrepentirse, ellos totalmente cambiaron su rumbo
decidiendo obedecer a Dios. Y dice que los hombres de Nínive, haciendo referencia a toda la comunidad, a toda la población, creyeron a Dios. Vemos el efecto, ¿verdad? Que no solo es, bueno, hicieron caso o escucharon, ¿verdad? Sino que dice que creyeron, y eso es algo mucho más profundo. Y dice, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Y ustedes conocen la historia que Dios perdonó la ciudad, ¿verdad? Y demás, ¿verdad? Entonces vemos que el poder de la palabra tiene un efecto que nos conduce al arrepentimiento. Por esa razón, todos los cambios que surgen después de que nos convertimos a Dios debe ser de una manera drástica. No sé si ustedes escucharon de un artista que era secular y se convirtió, y él dijo en una entrevista que iba a seguir continuando cantando lo que cantaba antes, hablando de sexo, hablando de violencia, hablando de todas esas cosas. Entonces digo yo, ¿se habrá convertido de verdad? No, ¿verdad? Cuando uno se arrepiente de verdad, todas esas cosas cambian de una manera drástica inicialmente. Ahora, el otro efecto que producen las Escrituras es el deseo de bautizarse. Amén. Creo que va a haber bautismos en noviembre, ¿verdad? Haciendo el anuncio. Deseo de bautizarse, ese es el otro efecto que produce las Escrituras. Y tengo solo una escritura al respecto, pero me ha gustado mucho. Y dice Hechos 8, del 35 al 37, el caso famoso del etíope y Felipe. Hechos 38-35 dice: entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees que de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vea que el eunuco, si ustedes conocen la historia, el eunuco venía leyendo al profeta Isaías y viene Felipe y le narra y le explica lo que estaba leyendo. Porque muchos, lo que veníamos hablando al inicio, muchos pueden leer la Biblia, pueden leerlo, pero se confunden, no saben lo que significa. Y es ahí donde entramos nosotros, los líderes, los predicadores, donde debemos de nosotros primero estudiar lo que está acá para compartirlo con los hermanos y los hermanos puedan ser edificados a través de la palabra. Porque si yo le pregunto a alguien, ¿qué significa eso para vos? Es que ese es un salmo bien bonito, que no sé qué. Pero no, la Biblia toda nos apunta a Cristo, al mensaje de Cristo, a la obra redentora de Cristo, y eso no se debe de olvidar. Muchos están acá y predican de la Biblia supuestamente, inician leyendo el capítulo, inician leyendo un versículo bien bonito, pero finalmente terminan hablando de sus vidas, cuando realmente debe ser expuesta a la palabra de Dios. Por eso el deseo de bautizarse surge a través de la enseñanza bíblica, a través de la enseñanza de las Escrituras. Vemos el caso de Felipe, que él expuso, dice en Hechos, que abriendo su boca y comenzando desde esa escritura. ¿Qué escritura es? Isaías. Comenzando desde allí, comenzó y anunció el evangelio de Jesús. Imagínense cómo podemos llegar a evangelizar a una persona a través de algo. Y comúnmente los negocios ponen ahí el Salmo 91, ¿verdad? Y podemos preguntarle a la propietaria: hey, ¿qué significa el Salmo 91 para usted? No sé, ahí lo puse, ¿verdad? Podemos empezar con una forma a través de las Escrituras, llevando el evangelio a Jesús, de Jesús. Pero el efecto que trae esto es que las personas van a querer arrepentirse, van a querer aceptar a Cristo y luego querer ser bautizadas. Por eso muchas personas ahora quizás no quieren bautizarse, pienso yo, posiblemente me esté equivocando, pero realmente
quizá no han comprendido las Escrituras. Cuando realmente comprendemos las Escrituras, comprendemos que el convertirse y el aceptar a Cristo y bautizarse es un mandato de Jesús mismo. Y ese acto de bautizarse no es simplemente ir a mojarse y decir, bueno, ahí van a quedar los pecados. No, es un acto que Dios nos invita a que lo hagamos para que nosotros seamos reconocidos que somos creyentes de Jesucristo, que Él resucitó de los muertos, que Él es el Hijo de Dios. Por eso el efecto de la palabra nos produce deseo de bautizarnos. Amén, hermanos. ¿Ya están dormidos? No. Recapitulando, la Biblia es relevante por su efecto. Primero mencionamos que reconoce o nos hace reconocer el pecado. Luego nos conduce al arrepentimiento. Luego nos da deseo de bautizarnos y también nos da el acto de perseverar. Dice en Santiago 1:12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Veamos que Santiago lo que está hablando es que perseverar trae recompensa. Nosotros podemos decir, no, pero es que he pasado tantos años siendo cristiano y no veo ni una paga, no he mejorado mi relación con la familia, no he mejorado mi estatus social, no tengo dinero, no tengo eso y lo otro. Pero lo que dice Santiago es que es dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, dice, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, si vemos y analizamos todo este versículo, vemos que es una promesa directa de parte de Dios para los que resisten la tentación. No es algo que pues se lo inventó Santiago y hagamos lo que encaje en nuestras vidas. No, dice que el que resiste la tentación, es decir, que resiste la prueba del pecado, y si sale aprobado, recibirá la corona de la vida. Decir que nosotros no podemos decir, bueno, yo salí triunfante de esa prueba y qué bueno, pero lo que nos dice acá en las Escrituras es que tiene una promesa tras ello. Ahora vámonos a Hechos 1:14, donde nos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando habla en Hechos 1:14, está hablando de unos discípulos que estaban formados, de los apóstoles, que eran alrededor de 120 personas. Pero lo que me llama la atención es que todos estos perseveraban unánimes. No decía que cada uno perseveraba individualmente, sino que estaban todos juntos perseverando en oración y ruego. Y ese ejemplo debemos de tomar nosotros como iglesia. La iglesia primitiva tiene tanto para enseñarnos a nosotros. No hay necesidad de buscar métodos modernos, métodos que son de hombre, sino que la misma Biblia nos enseña cómo perseverar en Cristo. Y eso lo encontramos en diferentes pasajes, pero en Hechos, a través del ejemplo de la iglesia primitiva, nos enseña a perseverar unánimes, juntos. Podemos nosotros reunirnos acá en la iglesia y juntos perseverar orando, pero cuando salimos, ¿qué hacemos? Posiblemente ya no nos acordamos de los hermanos, pero hay muchos hermanos como la hermana Noemí que salen a visitar, salen a orar, otros hermanos salen a evangelizar, y todo esto es parte de la comunión que la iglesia debe de tener y estar perseverando en oración y ruego. Luego, en Hechos, continúa diciendo, en el capítulo 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos nuevamente el perseverar en unidad, pero ellos dicen que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué enseñaban los apóstoles? La palabra de Dios. Es decir, que nosotros podemos perseverar a través de las Escrituras. Si nosotros de alguna manera nos sentimos desanimados, hay textos que nos ayudan a eso. Si nos sentimos con dolor o nos sentimos alegres, también la palabra tiene algo para nosotros. Por eso la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. La enseñanza que ellos tenían no era enseñanza de hombres, sino que los apóstoles enseñaban de Cristo, porque ellos fueron discípulos directos de Cristo. Y otra cosa que se mira en ese versículo es que tenían comunión con otros. Dice que compartían el pan y hacían oraciones juntos. Entonces vemos el efecto de las Escrituras en la perseverancia de nosotros como cristianos. Recapitulando nuevamente, por si se perdieron un poquito, el efecto de las Escrituras en el reconocimiento de pecado, en conducir al arrepentimiento, en el deseo de bautizarse y en perseverar. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo debe de ser las enseñanzas de las Escrituras según la Biblia misma? ¿Cómo se debe de enseñar ese libro? ¿Cómo se deben, de nosotros como predicadores o evangelistas o pastores, cómo se debe de enseñar esas Escrituras de una manera bíblica? Un versículo, 5 versículos en 1 Corintios 2 nos habla al respecto. 1 Corintios 2, del 1 al 5 dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni prediqué con palabras sabias ni elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Imagínense Pablo siendo el gran apóstol, conocedor de las Escrituras, conocedor del plan de Dios. Él tenía miedo y él podía hablar elocuentemente, podía hablar cosas de sabiduría, de muchas cosas que él conocía, pero dice que él decidió a presentar a Cristo y a este crucificado. Entonces, lo que podemos notar en este versículo, que la exposición de la palabra debe de ser reflejando y presentando a Cristo y a Cristo resucitado, porque eso es la verdadera fe de nosotros. Vemos que Él se negó a sí mismo a presentar palabras sabias y elocuentes. Imagínense ahora qué es lo que pasa. Si ustedes buscan en YouTube una prédica sobre motivación, la van a encontrar bien fácil. Si buscan una predicación sobre la tristeza, la van a encontrar, y quizás una predicación bien motivacional que hasta se van a alegrar. Pero a los 5 minutos se le olvidó todo porque no usaron la palabra, y muchas de las personas predican de una forma elocuente solo para convencer en el momento, animar a las personas en ese momento, pero no presentan a Cristo. Lo sienten de una manera aburrida presentar a Cristo. Sienten, eso es básico, presentar a Cristo. No, Cristo debe ser el centro de toda predicación. Y Cristo crucificado y Cristo resucitado, porque eso es lo que nos trae a nosotros salvación. Amén. Por eso
Cuando yo veo las necesidades de la iglesia, veo que muchas personas no han crecido en el espiritual porque no han sido bien alimentadas. Yo me pregunto, ¿cuál es el alimento que está recibiendo? ¿Qué alimento está comiendo? Obviamente hablando espiritualmente, pero si lo ponemos en lo material, yo sé que usted no hace un huevo en 10 segundos, ¿verdad? No se puede, quedaría crudo. De esa misma manera, el predicador, el pastor, los líderes deben de tomar su tiempo para preparar el mensaje y cocinar bien lo que le van de dar, alimentar a la congregación. Por esa razón, Pablo viene y dice, y habla de esto, dice que decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Dice, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni prediqué con palabras sabias ni elocuentes, sino con demostración del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Muchas iglesias se quedan con lo que el pastor hace, con lo que el pastor dice. Y qué bonita la enseñanza del pastor. ¿Y de qué habló? Bueno, yo aprendí a no decir malas palabras. Ay, qué bueno. Pero cuando vemos su vida espiritual no ha crecido y es porque no están siendo alimentados. Y Pablo dice que la fe de nosotros que no dependa de sabiduría humana, sino de sabiduría y poder de Dios. Esa debe ser la forma correcta de exponer las Escrituras. Ahora, ¿qué se opone a la correcta enseñanza de las Escrituras? Hay muchas cosas que se oponen a la forma correcta de exponer las Escrituras. ¿Y qué dice la Biblia? Segunda de Timoteo 4, versículos 2 al 5 dice, es un texto que Pablo le dice a Timoteo, unas instrucciones, un consejo. Le dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, imagínense, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y luego continúa diciendo, tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. Imagínense lo que le dice Pablo a Timoteo. Ustedes conocen la historia de esos dos hombres, pero Pablo le enseña a Timoteo cómo dirigirse a la congregación, cómo dirigirse, incluyendo que hayan personas adultas que conocen más de él, pero dice que no tenga miedo de hacerlo, que él tiene que, a través de la palabra, inicia así el versículo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia. Me llamó la atención cuando dice que por mucha paciencia, porque muchos dicen, mira, bueno, si no entendés ni modo, ¿verdad? Pero dice acá que sea con mucha paciencia y muchas veces los predicadores no tienen tanta paciencia para discipular a una persona y eso debe ser crucial para nosotros. Continúa diciendo, sin dejar de enseñar. Y dice el motivo por qué nosotros debemos de compartir la palabra de una forma que reprenda y anime con mucha paciencia. Dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Posiblemente aquí no sea el caso, pero en muchas iglesias ya no toleran la sana doctrina. Cuando se les predica sobre el amor de Cristo, cuando se les predica sobre el pecado, cuando se les predica sobre cómo continuar en los caminos del Señor, lo sienten tan aburrido que hasta allá se quieren ir, están viendo el teléfono, están haciendo otras cosas, pero no toleran ya la sana doctrina. Entonces, ¿estamos ya en ese tiempo o falta todavía más? Y dice,
llevados de sus propios deseos, dice que se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Imagínense lo que está diciendo, que se van a amontonar muchas personas para escuchar fantasías. Yo me pregunto, ¿cómo es que la iglesia de Cash Luna está bien llena? ¿Cómo es que la iglesia de Maldonado está tan llena? Y varias iglesias que están llenas de personas, pero porque lo que les cuentan son chistes, son fantasías. Y lo que Pablo le dice a Timoteo, que no se meta en ese mundo, sino que predique a Cristo. Dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Pero le dice Pablo a Timoteo, tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Este ejemplo era para Timoteo, pero podemos nosotros como cristianos, como predicadores, aceptar el consejo de Pablo y ser diligentes en los mensajes que estamos compartiendo en la iglesia. Yo sé que cuesta a veces dedicarle un par de horas a crear un sermón, pero ese es el trabajo que nosotros debemos de hacer. Porque imagínense, no vamos a ir a un restaurante y que nos preparen un plato de comida frío o crudo. Entonces, ¿por qué hacemos lo mismo con la iglesia? Queremos mensajes de 5 minutos y decir, bueno, eso ya me lo puedo, ya lo manejo de revés y derecho. Pero la palabra de Dios debe ser diligentemente preparada y expuesta, porque no sabemos quién va a ser nuestros oyentes, quién va a ser nuestro público. Y si una persona está ahí y necesita de la palabra de Dios, no va a ser edificada. Ahora, hermanos, ya hablé un poco sobre los predicadores. Ahora es, ¿cuál es el rol de la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia con respecto a todo lo que hemos hablado? Primero, realizar la gran comisión. ¿Cuántos conocen eso? Todos conocemos, ¿verdad? Qué bonito ir por todo el mundo y vamos a vacacionar, vamos a ir a la playa, a los países de Europa y todo, ¿verdad? Pero leámoslo, dice en Mateo 28, 16 al 20, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí va la tarea, el mensaje. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es las enseñanzas de Jesús? Él enseñaba sobre su vida como humano. Él decía, bueno, yo soy carpintero, soy hijo de José, y se dedicaba a hablar de su vida y su trayectoria. No, ¿verdad? Él hablaba del plan de salvación, él hablaba sobre lo que venía de un plan eterno. Pero usted note en la gran comisión que el verbo principal no es ir, porque nosotros podemos ir, ¿verdad? Bueno, yo voy a ir a Honduras, ¿y qué voy a ir a hacer allá? A pasear, qué sé yo, sino que lo importante está después de eso, dice, hacer discípulos. ¿Cuántos tenemos discípulos acá? ¿A cuántos hemos evangelizado? ¿A cuántos hemos formado desde cero? Yo siento que eso es lo importante, porque podemos ir allá, pero mientras no hagamos discípulos, no estamos cumpliendo la gran comisión. Y sí se oye complicado, ¿verdad? Pero es el trabajo de que la iglesia tiene. El otro trabajo que la iglesia tiene es defender la verdad. Ya voy a terminar, hermanos, solo no desesperen. Defender la verdad. Primera de Timoteo 3, del 15 al 16 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Veamos que Pablo le dice nuevamente a Timoteo cómo debe de él comportarse en la iglesia, cómo debe de enseñar en la iglesia. Y la iglesia debe tener ese rol de defender la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Cristo. Dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Por eso yo les preguntaba al inicio, ¿cuántos conocen cuáles son las dos divisiones principales de la Biblia? Quizás unos me dijeron, sí, Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿verdad? Luego otra serie de preguntas, pero lo que nosotros debemos de hacer primero es conocer las Escrituras. Si no las conocemos, ¿cómo la vamos a defender? Varias corrientes que andan afuera queriendo engañar de diferentes formas, pero nosotros debemos de defender la verdad, debemos de defender a Cristo, defender la palabra, y eso únicamente lo vamos a hacer conociendo las Escrituras. Nosotros ignoramos el poder que se tiene, y si nosotros no creemos en esto como cristianos, entonces no somos cristianos. Tenemos que sujetarnos a lo que dice la palabra y a través de ella vamos a crecer en el Señor. Hermanos, que el Señor